Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, amables oyentes. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, que luego lo difunde a través de sus propias redes sociales. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por la labor de edición que hace del programa. Yo soy Carlos Mario González. En este mes de julio de este año 2024, estamos conmemorando los 120 años de la muerte de Anton Chejov. A este efecto, la BFK, esa es la sigla de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, ha dispuesto de la realización de un seminario por vía virtual a través de WhatsApp, al cual invito a cualquier persona que tenga interés para que se integre. La BFK ha dispuesto de un seminario que conmemora no solamente el centenario de la muerte de Kafka, sino los 120 años de la desaparición de Anton Chejov, igual que estaremos recordando los 175 del fallecimiento de Edgar Allan Poe. Ese seminario consiste en la lectura semanal de un relato de sendos escritores, de tal manera que el relato permita luego una aportación por parte de los integrantes del seminario en la vía de tratar de extractar o de producir significaciones que, proviniendo de estos textos, pues enriquezcan nuestra manera también de entender la vida y ojalá de llevarla a cabo. Pero ahora puntualmente con el cumplimiento en este mes de julio de los 120 años de Chejov, pues estamos durante este mes aplicados a la lectura de algunos textos suyos. Y este programa en el día de hoy precisamente tratará de ofrecer algunos frutos de lo que es la lectura que venimos realizando de este gran pensador ruso. Pero además, permítanme, amables oyentes, hacerles una invitación que está en la línea precisamente de acentuar la memoria de Anton Chejov. Y es que el último miércoles de este mes, exactamente el 31 de julio, a las 6:30 de la tarde en Medellín, en el Centro Cultural El Solar del Águila, voy a llevar a cabo una conferencia que procederé a señalárselas, pero antes quiero indicar las señas que permiten llegar sin dificultad a quien vive en Medellín a este centro cultural, si es que se anima y dispone de tiempo y oportunidad para acompañarme en este homenaje a Chejov. Para quien viva en Medellín, no es sino situarse en la carrera El Palo. Imaginemos, se encuentra a la altura del Colombo Americano, sigue 3 cuadras o 4 cuadras en la misma dirección que tiene la carrera. Luego sube una cuadra más arriba del Colegio María Auxiliadora y ahí se encuentra el mencionado centro cultural. Y les voy a leer el texto con el cual estoy invitando a esa conferencia. La conferencia se titula Anton Chejov. Nuestra vida no es más que el tejido de los pequeños hechos de cada día. Y el texto con el que apoyo la invitación dice: mientras nos llega la muerte, la vida seguirá viniendo en el tiempo que nos sea dado por la ignota diosa Fortuna, pero la vida no es lo que será.
La vida es únicamente lo que hacemos de ella en el día a día del presente. Ahí radica la grandeza de la literatura de Anton Chekhov, en radiografiar las instituciones, las relaciones, los ideales, los valores, los sentimientos, las prácticas, etcétera, en que nos vamos gastando el efímero tiempo de nuestra existencia. Y es lo que yo quisiera resaltar en esta conferencia en homenaje al siempre entrañable Anton Chekhov, al cumplirse los 120 años de haber agotado el tiempo de su propia existencia. Pues la intención que me anima con esta conferencia y la invitación que les curso a quienes puedan asistir a ella. En el programa de hoy abordaré en esta línea de recordación de Chekhov algo proveniente de su literatura que siempre es incitadora para que pensemos lo más importante, la vida concreta que realizamos día a día. Hoy quiero hablar de un problema y puntualmente de un solo problema que deriva para mí en la lectura que realizo un cuento de Chekhov que es muy bello, es un cuento muy tierno, al mismo tiempo muy triste. Es un relato de 1886. Chekhov tiene en ese momento 26 años, pero ya Chekhov es un gran escritor. Él ya ha alcanzado mucho oficio en el arte de escribir. Él estaba escribiendo desde los 20 años, pero al comienzo ya estaban viviendo en Moscú. Él tenía muchos problemas económicos porque él sostenía a toda su familia, que era un tropel de gente. Y él pues enviaba a los periódicos y a las revistas relatos, pero los editores le imponían condiciones. Le decían cuál era el tope de líneas, le pagaban una miseria por cada línea, le exigían incluso que los relatos tuvieran esta característica y no aquella. Era un escritor pues alquilado. Pero para 1886 Chekhov ha ganado ya prestigio, tiene ya una reputación. Algunas personalidades del mundo literario lo han exaltado. Entonces eso invirtió completamente la situación. Ahora era Chekhov el que primaba sobre los editores y escribía ya al compás de lo que él quisiera. Lo que él quisiera en la extensión que él quisiera, aunque en general la literatura de Chekhov es de relatos breves. Hay eventualmente algunas novelas cortas o cuentos largos, pero son más escasos. Ahora, este texto que voy a comentar, o del cual no es que lo vaya a comentar, no lo voy a escudriñar al texto, sino que voy a extractar un problema, porque es una forma que yo tengo de aproximarme a la literatura. Yo creo que la literatura, los grandes escritores lo que permiten es que uno pueda observar una situación más allá de lo inmediato que relatan para que se revele algo que está sostenido por el mismo texto. Es como si el gran escritor consiguiera presentarnos una escena, es a la manera de un pintor que nos pinta algo que pareciera ser muy evidente, pero en los trazos, en las formas, en las proporciones, en los volúmenes, en los colores, consigue que la mirada de uno vaya más allá de esa superficie. Eso es lo que creo que pasa también con la gran literatura. La de Chekhov es una literatura donde las escenas que se relatan son sencillas, son las de la vida cotidiana, la de la vida pues que hacemos todos los seres humanos, las relaciones que sostenemos, los sentimientos que nos embargan, para bien, para mal, y pareciera pues que fuera simplemente una descripción, pero
Lo que pasa es que el arrastre de la palabra de Chekhov, la construcción que logra del relato, hace que uno, por decirlo de esa manera, vaya más allá de lo que él le está entregando. Solo que uno puede ir más allá porque está posibilitado por el texto. Entonces yo hoy quiero abordar un problema. Bueno, y yo venía diciendo, y yo creo que uno en la literatura es sensible no a la narración simplemente, sino a lo que subtiende la narración, al conflicto, al problema que está, por decirlo así, sosteniendo el texto de la superficie. Es algo así para jugar un poco, quizás con peligro, como lo dice Freud cuando examina los sueños, que ese relato que uno tiene al despertar es el contenido manifiesto, voy a usar los términos de Freud, y un trabajo interpretativo permite que se revele el contenido latente. Yo creo que eso es más o menos lo que pasa con los grandes escritores. Ellos le entregan a uno un contenido manifiesto y es el lector y su capacidad interpretativa lo que devela el contenido latente. Ese contenido latente no es el mismo para todos los lectores. Es más, para el mismo lector puede diferir en el tiempo. No es lo mismo hacer una lectura hoy que dentro de 20 años. Yo voy a referirme a este relato de 1886 que se llama pues La boticaria o La esposa del boticario, que es un textico absolutamente entrañable, cálido, triste, etcétera. Y describo así muy escuetamente, entrego como el escenario del cuento, para que quienes no lo hayan leído me puedan seguir el razonamiento sobre el problema que yo quiero proponer como problema que es fundamental en ese relato. Pero obviamente pues mi propósito es que quienes me escuchen que no hayan leído ese relato pues se animen y lo consigan. Pueden incluso encontrarlo en Google, pero lo ideal sería que se compraran un libro que compilara algunos cuentos de Chekhov. Se trata de una joven mujer. Aquí hay una cosa que da cuenta del talento de Chekhov. En ningún momento nos describe a esta mujer. No nos dice cuál es la estatura, el color de la piel, el color del cabello, los ojos, la nariz, nada. No dice absolutamente nada de la fisonomía de ella. Y sin embargo, el lector queda completamente persuadido que es una joven y bella mujer. Y esa belleza será la belleza que la imaginación de cada cual quiera configurar. Entonces la escena es un dormitorio donde en la cama yace un hombre corpulento, roncando, como el símbolo de la pesadez. Y esta joven mujer está en la ventana porque siente que está profundamente embargada por el tedio, más por el aburrimiento. Ella siente que se ha apoderado de ella ese aburrimiento y eso también le deja la vivencia de un gran disgusto. Ella está mal. Son altas horas de la noche, es ya casi de madrugada, ella no ha podido conciliar el sueño. Ya en esa primera pincelada nos dice Chekhov, ella está desacomodada con respecto a una vida grata o a una vida que le diera plenitud. Y de pronto oye que en la calle vienen dos caminantes conversando, como es altas horas de la noche, el silencio, ella escucha la conversación. Se trata de dos militares que vienen de hacer la visita en la casa del inspector de policía y se dirigen al cuartel. Esos dos militares son uno que es médico y el otro es un oficial. Y en esa conversación que sostienen, que alcanza a oír la boticaria, el joven le cuenta al doctor que unos días atrás ha tenido que ir a esa botica a comprar algo y se ha encontrado con la boticaria que le dejó la impresión de ser una mujer encantadora. Y como tienen algunos tragos en la cabeza, pues de pronto
toman la iniciativa de tocar la puerta. Las boticas tenían que atender. Las boticas era el nombre que le daba a las farmacias. Las boticas tenían que atender a cualquier hora. Entonces ellos tocan sobre texto de comprar algo, no importa qué, porque es que ni siquiera piensan que van a comprar. Lo que quieren es ver si tienen la fortuna de que quien a esas altas horas venga a atenderlos sea la boticaria. Y efectivamente así acontece. La boticaria que ha escuchado todo, sabe a qué van ellos, ella abre, en un comienzo adopta una posición muy seria y ambos, con particular énfasis, el joven oficial, pues la alaba, le dice palabras halagadoras, y eso va quebrando la situación que traía la boticaria. De ese estado de disgusto y aburrimiento, de pronto se encuentra en la conversación que instaura con estos dos y sobre todo siendo objeto del reconocimiento y de la valoración por parte del oficial, del joven oficial, igual también del médico, pero aquí la figura, digamos, que se presenta como distintiva de esa pareja es la del oficial. Entonces ella, al sentirse reconocida, valorada, importante a los ojos de alguien, ella abandona el estado de disgusto y de tedio en que se encontraba y lo que ahora vivencia es la alegría, la risa, el placer. Y así pues se quedan un ratito, ellos le piden un vino, se toman un vino, ella está tan contenta que no solamente se ríe, sino que se apresta a tomarse una copa de vino. Pero en un momento dado, pues a esto les toca marcharse. Y aquí lo que es importante es el contraste entre lo que estaba vivenciando ella y lo que de pronto aparece con la llegada de estos dos personajes, porque eso resalta el estado de tedio que ese matrimonio, del que Chekhov no habla en el relato nada en términos adjetivos, es más, del esposo apenas dice dos o tres renglones, pero es el prodigio de una escritura que uno queda con la convicción profunda de que ese matrimonio se ha convertido en una fuerza aplastante y aniquiladora de esta joven mujer. Y termina de una forma como siempre son los finales de Chekhov, son finales magníficos, pero nunca a favor de lo que uno quisiera. Ellos salen, pero al salir se detienen nuevamente, el joven oficial no quiere irse, entonces decide que él va a volver, pues para poder continuar el encuentro dichoso que tiene con la joven boticaria, ahora ya solo. Y efectivamente la boticaria que también oye esa conversación siente la satisfacción de lo que va a suceder, es decir, que van a volver a tocar la puerta y cuando viene el oficial y toca la puerta, es de acá que la mala fortuna se atraviesa y despierta el esposo. El esposo, ese hombre pesado, ese hombre espiritualmente muerto, al quien no le interesa sino el dinero, baja y oh sorpresa para el oficial y oh disgusto para la joven boticaria. Quien abre la puerta y con quien se topa el oficial es con ese marido. Entonces, claro, el oficial ya tiene que pues mantener el teatro y compra cualquier cosa que luego cuando se retira la tira a la carretera para indicar que eso no era lo que finalmente le importaba y la boticaria otra vez vuelve a estar disgustada. Esa escena, digamos, el desarrollo de esos cuadros que nos pinta Chekhov, lo que dejan es, en mi opinión, dos cosas categóricamente expresadas. Una, que esta muchacha está atrapada en el aburrimiento. Y para mí es un tema central de este relato. El aburrimiento que se apodera de los seres humanos, que en el caso de esta muchacha está vinculada por algunos indicios sutiles que ofrece Chekhov,
está vinculado ese aburrimiento a ese estado matrimonial con ese tipo de marido. Es decir, el relato es los efectos desastrosos que sobre la vida de un ser puede producir un matrimonio que se caracteriza por una compañía que finalmente arroja a la soledad, en este caso, por ejemplo, a la joven boticaria. Entonces yo quisiera decir unas palabras en torno al tema del aburrimiento, porque en mi lectura ese es el hecho gravitacional del relato. El relato muestra a una mujer frustrada. Esa frustración se expresa como aburrimiento y como un efecto del aburrimiento, el disgusto. ¿El disgusto con qué? Pues con esa imagen de pesadez, esa imagen de hombre ajeno completamente a ella, que es ese boticario. Ahora, ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento, dicho así, en forma muy escueta, inicialmente podría decir uno que el aburrimiento delata una inactividad del ser propio, como un estado de parálisis del ser propio, del cual el sujeto cobra conciencia precisamente por el sentimiento de aburrición que en un momento dado lo invade. El aburrimiento está constituido por la torturante conciencia de no saber, no qué hacer, sino no saber qué hacer con uno. Es un estado en donde el ser humano se siente impotente ante sí mismo porque no sabe qué hacer con él mismo, pues. En eso yo lo aparejaría al insomnio, porque igual que el insomnio, en el aburrimiento, que puede alcanzar esa forma superior que llamamos tedio, en el aburrimiento, igual que en el insomnio digo, hay una conciencia del tiempo. Es como si el tiempo estuviera exactamente siempre presente y esa conciencia es conciencia del tiempo en su pasar segundo a segundo, ajeno por completo a uno, apoderado de uno con todo el peso de su sinsentido. Es como si el tiempo se hubiera desprendido y él estuviera en ese tic-tac del segundo a segundo frente al propio sujeto que se ve abrumado por el peso del sinsentido que se ha apoderado de él. Y en ese sentido es la constatación de que aquello que hago o aquello en lo que estoy, en lo que se incluye con quién estoy, le niega sentido y goce a la vida. Por eso el aburrimiento es también como una alarma que se prende. Algo no va en eso que hago, o en eso con quien estoy, o en eso en que estoy. Es la brutal constatación de que el tiempo es sin uno y que uno, sin hacer algo con él, con el tiempo, es nada, es un vacío agobiante. Yo creo que el aburrimiento es una fenomenología que permite que el ser humano constate que él no es tiempo en el sentido de que él no posee el tiempo, sino que él se desenvuelve en el tiempo, pero en esa experiencia es como si el tiempo se pusiera por fuera y el ser humano tuviera que comprobar que sí, que ese tiempo es como extranjero y ajeno a uno en su inconmovible transcurrir. El tiempo no cesa, pero cuando se está en el aburrimiento, el tiempo es largo y es largo porque hay una conciencia del segundo a segundo. Solo que esa conciencia del segundo a segundo lo que va a indicar es que se ha apoderado de uno la nada, un vacío que es absolutamente agobiante. Pero por eso digo, y creo que en el caso de la boticaria es que la vida está inscrita en la mera repetición.
Hay repeticiones que permiten la creación, hay repeticiones que conducen únicamente a la monotonía. En el caso de la joven y bella boticaria, la vida está inscrita en la mera repetición no creadora para sí. Y por eso esa repetición que se la puede uno imaginar en ese matrimonio monótono, donde ella es desconocida, donde está al lado de alguien que sin embargo la deja en una absoluta soledad, eso es la puerta abierta para el ingreso del tedio o del aburrimiento. Ahora, pero el aburrimiento y el tedio tienen, digo yo, por lo menos un valor positivo. Es una alarma prendida que nos advierte que lo que hago o con quien lo hago o en lo que estoy vacía de sentido mi vida. Y por consecuencia, que he de dar un paso para hacer algo conmigo. El aburrimiento es la constatación vivencial de que la vida está siendo malbaratada, que la vida se ha precipitado a la nada, al vacío. Y lo brutal de esa constatación está en la conciencia del paso lento pero insistente del tiempo. Por eso en el aburrimiento el tiempo es largo, pero en el caso de la joven boticaria, uno puede inferir que esa noche fue para ella la experiencia que le permitió clarificar que estaba atrapada en un vínculo aniquilador de su propia existencia. De ahí que en este relato Chekhov, como siempre hace, nos entrega un cuadro aparentemente sencillo, pero finalmente el lector encuentra cuál es el foco gravitacional del relato y en este caso, por lo menos en mi lectura, es el aburrimiento, lo cual obliga a que uno se dirija más allá del último punto del cuento a reflexionar sobre esa problemática. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.